Amados, quienes están de pie, pueden por favor tomar asiento y, como es de costumbre, solicitar su atención para ser edificados a través de esta palabra. El título del sermón de hoy es Más que una oración. Hemos leído Mateo capítulo 6, versículo 9 al 12, pero vamos a hacerlo hasta el 13 otra vez. Y leamos Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13 así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración supremamente conocida, la oración modelo dada por Jesús a sus discípulos. Pues, amados hermanos, quiero decir, hablando del tema de la oración, con el cual hace 8 días también estuvo la predicación en este lugar, la oración es la práctica más común de todas las religiones. Todos los pueblos, todos los conceptos religiosos tienen que ver con la oración. Oran los cristianos, oran los budistas, lo hacen los musulmanes, lo hacen todos los pueblos con sus expresiones religiosas. Sin embargo, debo mencionar, amados hermanos, que cuando Jesús toma en el Sermón del Monte este tema, tiene una intención supremamente clara para sus discípulos. Y es que el asunto no es que hay que orar, porque al fin y al cabo todos oran. Jesús hizo mención de que oraban los fariseos, o sea, los judíos de la época, pero también oraban los gentiles. Y Jesús no quiso decir, está bien, lo que importa es que oren. Jesús mostró que tanto unos como otros al orar tienen motivaciones equivocadas, porque al no tener una idea clara de quién es Dios, la oración será equivocada. Los fariseos creían, o mejor, oraban en las plazas para ser vistos por los hombres, con esto queriendo mostrar su espiritualidad, su gran nivel de justicia y de piedad. Por el contrario, los gentiles hacían largas oraciones, pensando que por su palabrería serían escuchados. Y yo me pregunto, ¿no pasa igual hoy? Algunos oran largamente porque con esto creen que entre más largas sean sus oraciones, más efectivas son. Y otros creen que si oran bastante, entonces son más piadosos que los que no oran y tienen un orgullo espiritual basado en la oración o en los tiempos de oración que tienen. Al enseñar Jesús acerca de la oración a sus discípulos, nos está mostrando cuán importante es esta práctica, pero es importante en la medida en que nosotros conocemos a Dios. De lo contrario, la oración hará parte de los elementos que rendirán culto no al Creador, sino a la criatura misma, haciendo que la oración esté minada de paganismo. No sé si me estoy haciendo entender. Y usted dirá, ¿pero acaso no toda oración está dirigida a Dios? Quizá en mención sí, pero cuando el Dios que está en la mente del que ora no corresponde al Dios de la Biblia, este ha fabricado un Dios para sí y le ora al Dios de su imaginación. ¿Me estoy explicando? Pero cuando el que ahora, por la gracia del Señor, Dios le es revelado, el Señor se le ha manifestado, conoce a Dios, su oración entonces va a ser como Jesús dijo acá. Quiero que entremos entonces en materia. Ahora,
Si a usted le preguntan qué es orar, todos ya tenemos una definición supremamente corta, ¿verdad? Para decir qué es orar. Yo les pregunto, ¿qué es orar? Y en coro podemos decir, hablar con Dios. Hablar con Dios. Lo curioso es que el que habla es usted solo. Pero entendemos que hablar con otra persona, ¿qué requiere? Escuchar al otro. Bueno, entonces nos toca entender bien que cuando decimos que orar es hablar con Dios, significa que hay que escuchar a Dios en la oración. Y ya vamos a intentar desglosar rápidamente lo que es la oración que Jesús dejó como modelo, no para repetir porque hubiese sido entonces una contradicción, ya que Él dijo que no deberíamos usar vanas repeticiones. Pero bien, la oración es parte de una vida en justicia y es manifestar la justicia de Dios también cuando oramos. Y por favor, observen lo siguiente. Voy a dividir en dos partes la oración del Padre Nuestro. La primera parte es porque la oración tiene como centro a Dios, no sus ni mis necesidades. Y eso debe quedar claro de entrada. Lo cual nos muestra que muchas de nuestras oraciones, el centro no es Dios. Es más, oro cuando estoy en necesidad o en enfermedad o en angustia. Luego indica que entonces lo importante soy yo en la oración, y no es así. Este primer punto es lo que mueve a un discípulo a orar es la persona de Dios, no sus propias necesidades. Y el segundo punto entonces trata que luego de la contemplación de la deidad en la oración tendremos ojos espirituales para ver lo que realmente necesitamos. Por eso vamos a trabajar con la primera parte. Encontramos entonces, amados hermanos, que el blanco de la oración, en primera medida, es la persona de Dios. ¿Cómo comienza? Padre nuestro. No comenzamos con nosotros la oración. ¿Con quién comienza? Con Dios. Ahora, Él es el centro de nuestra atención cuando oramos. Pero si el centro de atención es algo distinto a Dios, la oración está distorsionada. O sea que el asunto no es orar por orar. El asunto es que hay que aprender a orar. Recuerdan, esta oración se desprende porque Jesús oyó a sus discípulos que le preguntaban algo, mejor le decían, maestro, enséñanos a orar. Y eso muestra a un discípulo que ha oído a Jesús, que está andando con Jesús y se da cuenta de que la oración que ha hecho por años, como lo hicieron ellos, no es una oración correcta. Y que ahora, estando con Jesús, necesitamos aprender a orar. Enséñanos a orar. Y el Señor comenzó de la siguiente forma: cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro. Ahora, llamo la atención sobre lo siguiente. Está bien, la oración tiene como centro a Dios. Y decimos entonces, Padre nuestro. El Señor dijo, no llaméis Padre a cualquiera. Y ahora, poder decirle a Dios Padre, ignorando el por qué puedo llamar a Dios Padre, sería un atrevimiento. Imagínese que usted está en un centro comercial con su esposa mirando vitrinas y de pronto llega un chico y le dice, hola papá. Usted mira al chico y usted no sabe quién es. Ahora usted mira a su esposa y su esposa lo mira. Ese es el gran problema ahí. Y el chico le dice, hola papá. El chico está siendo bastante atrevido porque usted no lo ha adoptado, porque no es su hijo. Él no tiene ningún derecho de llamarle papá. Lo cual, al decir Padre nuestro, yo estoy tomando conciencia
de lo que Él es para mí, de lo que yo soy para Él, pero eso es por una sencilla razón que nos lo va a enseñar la Biblia en otras partes, y es que en amor fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. En amor. Dios nos predestinó antes de los tiempos para que fuésemos hechos por la adopción a través de la obra de Cristo, hijos de Dios. O sea que cuando yo estoy diciendo Padre nuestro, debo tener en mente que por la muerte de Cristo, por la obra de nuestro Salvador, ahora tengo la facultad, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Ahora, no sé si a usted el solo hecho de ponerse a pensar en que es hijo de Dios llena su corazón. Padre nuestro. No es cualquiera. Estamos ante el excelentísimo Creador, ante el Altísimo, el que hizo todas las cosas por el poder de su palabra, el que ordenó todas las cosas según su placer, el que domina y controla todas las cosas. Él es su Padre. Hay personajes muy importantes en el mundo, personajes muy ricos. Por ejemplo, tal vez estaría pensando en el mismo presidente de los Estados Unidos, el cual es considerado un hombre muy rico. Pero la revista Forbes hace una especie de ranking, ¿verdad?, de los hombres más ricos del mundo. Y entre esos aparecen seguramente el señor Carlos Slim, estos señores de Microsoft, el mismo de Facebook, y bueno, una cantidad de personajes. ¿Se ha puesto a pensar cómo viven los hijos de estos personajes? Y usted dirá, oh sí, qué chévere, ojalá me adoptara a mí, ¿verdad? Un personaje de estos. Le voy a decir que pensar de esa manera es pensar en las vanidades de este mundo, y Dios quiere que nosotros miremos lo que tiene verdadero sentido y lo que es realmente una verdadera riqueza. Usted es hijo del Dios Todopoderoso. Y le fue dado el privilegio de que usted se acerque a Él y pueda decirle Padre nuestro en una relación filial con Él. No debe acercarse a Dios como el juez severo que blande su espada y que ir ante su presencia es empezar a sentir que la cabeza va a volar pronto de nuestros hombros. No. Él quiso que nos acercáramos como hijos, como un hijo se acerca a quién, a su padre. Y quizá haya figuras de padres abusivos, autoritarios y déspotas, pero Dios no es así. Dios es el Padre perfecto. Así que yo puedo acercarme a Él en amor también, porque Él me amó primero, y en ese amor yo puedo acercarme ahora ante su presencia. Entonces tengo conciencia de que Él es nuestro Padre, puedo llamarle Padre. Y Romanos 8:15 también dice que por el espíritu de adopción, hablando del Espíritu Santo que está en nosotros, nosotros podemos llamarle Abba, Padre. Entendiendo que la expresión Abba es un término arameo que significa papá, no papito, no Diosito, porque Dios no es un diosito. Dios es el soberano, el todopoderoso, el magno Dios. Ya. Algunos dicen, hermano, es de cariño. Sí, pero con respeto, ¿verdad? Padre nuestro, que estás ¿dónde?
en los cielos, lo cual, amados hermanos, en el concepto antiguo, los cielos lo controlan todo, los cielos lo gobiernan todo, y con eso estamos diciendo, mi Padre lo controla y lo gobierna todo. Pero otro aspecto en esta parte es, para poder llamar a Dios Padre y entrar en oración con Él, necesito la lengua común con Dios. Un bebé. Por aquí tenemos a Santiago. Él está aprendiendo la lengua. ¿Y sabe de quién va a aprender el idioma español? De sus padres. O sea que Santiago comenzará a escuchar a su papá y a su mamá, y en la medida en que escucha a su papá y a su mamá, él va a tener ahora términos con los cuales pueda comunicarse con sus padres. A esto quiero invitarles, y es, si usted antes no escucha la voz de Dios, no podrá hablar con Él. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, Dios está interesado en que su pueblo le escuche, porque luego que hemos escuchado a Dios, comprenderemos, entenderemos, aprenderemos el idioma de Dios para hablar con Él en el idioma de Él. Los hijos aprenden el idioma de sus padres y el cristiano debe aprender el idioma de su padre. Y Dios nos ha hablado a través de las Escrituras y nos enseña sus palabras, para que ahora sus palabras abunden en nosotros. Nosotros venimos de nuestros padres terrenales y aprendimos el idioma y cualquier cantidad de palabras no buenas, no santas. No sé, quizá no fue su experiencia si usted nació en un hogar cristiano, pero quienes no nacimos en un hogar cristiano, escuchamos a nuestros padres decir cualquier cantidad de groserías. Y cuando comenzamos a hablar nuestras primeras palabras, muchas de ellas eran groserías. Y luego esas palabras no solo las dirigimos a nuestros padres, sino también las dirigimos a otros. Cuando aprendemos las palabras de Dios, con ellas nos comunicamos con Él y con ellas bendecimos a los hombres. Porque de una misma lengua, o mejor, sí, con una misma lengua con la que bendecimos a Dios, no debemos maldecir a los hombres, dice la palabra. Así que si usted hoy, y yo estoy aquí también para bendecir a Dios, pero mañana voy y me encuentro a un vecino y empiezo a insultarle y a maltratarle, entonces no estoy entendiendo el lenguaje de Dios. Y mi oración es vana. Como el esposo que maltrata a su esposa, luego va a orar y la Biblia dice que las oraciones de estos tienen estorbo delante del Señor. Es importante entonces aprender el idioma. En el caso de Santiago hasta ahora balbucea. Y creo que algunos hasta ahora balbuceamos delante de Dios. Pero la idea es que aprendamos a hablar con Dios, sabiendo quién es Él y por qué yo estoy delante de Él. Porque hubo uno que abrió el camino para que yo pueda tener acceso al trono de la gracia. Solo por Él puedo entrar a la presencia de Dios. Sin Cristo es imposible. Usted dirá, hermano, escucha a Dios a aquellos que no caminan con Dios, pero que de vez en cuando oran. No, Dios no escucha la oración. Es más, la oración del impío le es abominación, dice la Biblia. Pero debo avanzar. El blanco de la oración, en el segundo aspecto que nos presenta la oración del Padre Nuestro, es santificado sea tu nombre. O sea, cuando oramos, también es blanco de mi oración la santidad de Dios. Ahora, noten que nos estamos olvidando de quién, de nosotros cuando oramos, y estamos centrados en la persona de Dios. Santificado sea tu nombre. Cuando los hombres de Dios son expuestos a la santidad de Dios, el hombre reconoce su verdadera condición. Caso Isaías, ¿verdad? Capítulo 6 del libro de este profeta. Usted no, si no lo ha leído, puede hacerlo en casa. Y entonces el profeta tuvo una visión y vio cómo la gloria de Dios llenaba el templo y unos querubines clamaban y decían: Santo,
santo, santo. El profeta sintió morir y reconoció su condición. Aunque era sacerdote y pertenecía a lo más noble de la nación, admirado probablemente por el pueblo, respetado por su gloria y su indignidad, hasta el punto de decir: soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando oramos debemos estar conscientes, la oración del discípulo justificado por Dios, entonces es una oración que lo mueve a contemplar la santidad del Altísimo. Y por eso el Señor le dijo: ustedes deben decir, santificado sea tu nombre. Eso me lleva a ver que mi responsabilidad permanente es la de santificar a Dios con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Hermanos, orar es más que sacar un ratito para decirle unas palabras a Dios. Orar es la acción cotidiana del discípulo en su pensar, en su sentir y en su hacer. No sé si me estoy haciendo entender. Usted dirá: ¿acaso trabajando allá en la empresa estoy orando? Bueno, si está actuando bien, creo que eso es una oración permanente delante del Dios del cielo. Que hay que sacar tiempos específicos para la oración, eso es verdad. Y eso es supremamente importante. Jesús, el Hijo de Dios, además de vivir en su cotidianidad para hacer la voluntad del Padre, Él sacaba ratos, y algunos ratos largos, otros ratos cortos, pero siempre sacó tiempo para estar a solas con su Padre. Además de eso, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, el apóstol escribió unas palabras citando a otro autor y dijo: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la razón para que los creyentes, para que los discípulos vivan en santidad? ¿Cuál es la razón? ¿Un infierno? La razón para vivir en santidad es que hay un juicio al final de los tiempos. La razón para vivir en santidad es para que no caiga un rayo del cielo y me acabe y acabe a mi familia. No. La santidad del discípulo, la razón está basada en que Dios es santo, en la persona de Dios. ¿Está clara la idea? Si no, me devuelvo otro rato. No, pastor, siga, eso está clarísimo, ¿verdad? Con tal que avance. Vamos. Además de eso, la tercera expresión que aparece ahí, ¿cuál es? Venga tu reino. Entonces el blanco de la oración, ya vimos que es la persona de Dios, vimos que es la santidad de Dios, pero ahora tengo que decir que también el blanco en la oración del discípulo que vive en la justicia de Dios es que venga el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Este año el país sufrirá elecciones. Ya no es la fiesta de la democracia. Ahora es todo un sufrimiento. Y bueno, no es el tema de hoy, pero debo hablar del reino de Dios, que es mucho más alentador que el reino de los hombres. Y aparece, amados hermanos, que debo pensar cuando estoy orando que Él es rey. Al decir venga tu reino, estoy diciendo que Él es el rey. ¿Quién es el rey? Como dice el Salmo 42, Él es el rey. Él es el rey de gloria. Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia lo muestra en el libro de Apocalipsis, que Él es el rey de reyes. No pierda de vista en su oración delante de quién está. Él es su padre, pero además que Él es padre, Él es el rey. ¿Y cuál es la relación con el rey? Es una relación de obediencia, de sumisión, de
sujetarme a sus ordenanzas. Él es el Rey. Pero quiero destacar, además de que Él es el Rey del universo y que todas las cosas obedecen las leyes que Él estableció, hablo de los grandes cuerpos celestes, y no se salen de su órbita, sino que siguen al pie de la letra tales leyes, o se mantienen mejor dentro de esas leyes. La criatura humana, qué lío, ¿no? Qué problema tan pequeño. ¿Y cuánto problema da el hombre? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes cuando estén orando deben rogar que venga el reino, no solamente estamos diciendo venga tu reino como hablando de la totalidad de ese reino que hará presencia, porque el reino comenzó cuando Jesús comienza su ministerio. Él dijo, ahora el reino está entre vosotros, el reino de Dios ha venido, el reino de Dios está aquí en esta tierra. Hay algunos hermanos que creen que en la tierra reina Satanás y el Señor está en el exilio reinando. Jesús no es un rey en el exilio. Él dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, por cuanto Él es el Señor en el cielo y Él es el Señor en la tierra, usted y yo tenemos la tarea de llevar su palabra como heraldos del Rey, como mensajeros del Rey. Él es el Rey. Y usted quizás se ponga a pensar, pero si Él es el Rey, ¿por qué pasan tantas cosas? Si Él es el Rey. Bueno, amados hermanos, ¿no creen que Él puede acabar con esto si ya lo quisiera? Pero Él es paciente para con todos, no queriendo que los que Dios ha elegido perezcan, sino por el contrario, que sean llamados al arrepentimiento. Y cuando entre el último de los escogidos por Dios, yo creo que ahí vendrá el Señor. Y entonces el reino de Dios estará en plenitud. Pero creo también que la oración va un poco más allá de pedir que el Señor venga pronto. Estoy pensando que seguramente Jesús también estaba tratando de decirles que debemos clamar todos los días que venga el reino de Dios a todas las áreas de mi vida, a todos los rincones de mi corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, todas las intenciones negras salen del corazón, y nosotros requerimos que el reino de Dios esté plenamente en nuestro corazón para que todo nuestro ser obedezca a ese Rey. Jesús reinando en nuestro corazón. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 6? En el versículo 12 dice, no reine pues en vuestro cuerpo mortal el pecado. No debe reinar. Ahora, si no reina Cristo, ¿quién va a reinar en nuestro corazón? El pecado. Pero el Señor le ha llamado y ha tomado control de su corazón, y usted debe procurar todos los días vivir en ese reino, bajo las normas de ese reino, a obedecer a ese Rey, ya no al pecado, ya no a su carne, sino a Jesucristo, el Señor y Rey. Venga tu reino a nuestra vida. Pero también es blanco de la oración la cuarta expresión que aparece acá. A la verdad, Padre nuestro es como el encabezado de la oración, y luego hay tres peticiones. Una es santificado sea tu nombre, la otra es venga tu reino, y la tercera petición aquí es hágase tu voluntad. Y ahora llegamos aquí, hágase tu voluntad. O sea que el blanco en la oración también tiene que ser rogar a Dios que en esta tierra la voluntad de Él sea hecha. ¿Y sabe por dónde comienza a manifestarse o a hacerse la voluntad de Dios en esta tierra? Por usted que ora, por yo que oro, por usted que es un discípulo, por yo que soy un discípulo. Nosotros de forma individual debemos comenzar entonces a vivir bajo esa voluntad. Pues si Él es el Rey, ¿la voluntad de quién haremos? La voluntad del Rey. No solo, no basta exaltarlo como Rey, porque el Señor al fin, en cierto momento le dijo a sus discípulos, me llamáis Señor, pero no me hacen caso. O sea, entonces no me llamen Señor.
Y si nosotros llamamos a Jesucristo Padre, de igual hay una relación de obediencia. Y si le llamamos Rey, pues obviamente hay una relación de obediencia y de sometimiento a Él. El no someternos a las normas de Dios nos pone, amados hermanos, en una posición de rebeldía, de subversión al reino de Dios. Hágase tu voluntad. Si Dios es nuestro Padre, piense esto, si Dios es su Padre, Él es santo, Él es bueno, Él es todopoderoso. ¿Algún problema hacer la voluntad de Dios? Mejor, ¿algún problema que Él haga la voluntad en nosotros? ¿Sabe cuál es nuestro gran peligro? Que Dios no haga su voluntad en nosotros y nos deje hacer la nuestra. Ese sí es un peligro. Cuando los niños están creciendo, tienen que hacer la voluntad ¿de quién? De sus padres. Porque si usted deja al niño hacer lo que él quiere, usted va a perder a su hijo. Y usted no ha sido padre ni ha sido madre si hace eso. El niño comienza a crecer, ¿verdad? Aprendiendo que debe hacer la voluntad del padre. Cuando él llega a cierta edad, el papá le dice, después de las 10 de la noche está prohibido llegar a esta casa. Y el chico dice, no me parece bien esa orden. ¿Y qué le dice el papá? Bueno, hijo, pero hasta aquí esa ha sido la orden. No ha habido ningún problema. Usted la ha obedecido y no ha pasado nada. Unos días de estos estaba mi nieto y entonces la mami le mandó a hacer algo. Y él como que no estaba dispuesto a obedecer. Y entonces le digo, ve hijo, obedece a tu mamá porque si no obedeces, usted va a complicar la situación. Su mamá va a tener que castigarlo. ¿Qué le cuesta obedecer? Ve y obedece. Pero a veces nosotros tratamos de desafiar las autoridades y en este caso la autoridad divina. Y si para los que fuimos criados en cierto momento de la historia, desafiar la autoridad del papá y de la mamá tenía severas consecuencias. Algunos se sonríen porque fue así. Ahora es diferente, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, pero era un problema. Yo me acuerdo que mis padres, ellos están presentes aquí en esta mañana, le mandaban a uno a hacer algo y si uno hacía esto, eso era un problema. No podíamos alzar los hombros, no podíamos, díganlo, torcer la boca, no podíamos contestarles, solo podíamos decir, sí señor, sí señor. ¡Qué belleza de hijos! De alguna forma eso era contemplación de principios divinos. Pero aparecieron los humanistas con todas sus ideas y sus doctrinas para enseñar a los padres a tener mejores hijos y desconocieron los principios bíblicos y tenemos una peor sociedad y cada vez será peor. Pero en este caso la idea es hacer la voluntad ¿de quién? De nuestro Padre. Entonces, haz la voluntad del Padre. Algunos se molestan mucho, ¿sabe? Cuando uno está hablando a veces de la Biblia, algunos dicen, bueno, Dios nos impone su voluntad. Cuando usted tenía 4 años no era tanto el problema que su papá le dijera, vamos para tal lado y usted obedecía y cuando ponía problema, pues sabía lo que le iba. Le daban a uno o 2 chancletazos, 2 correazos y uno después estaba feliz. Después del mal momento, uno estaba feliz. Porque la voluntad de su Padre siempre será lo mejor. Porque la voluntad de nuestro Padre es lo mejor. Entonces, amados hermanos, en la oración pasa algo y preste atención a esto. El gran problema de la oración de muchos cristianos es que no manifestamos nuestro compromiso con la voluntad de Dios, sino que queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y eso marca una gran diferencia.
Entonces tenemos la oración como un momento en el cual yo le expreso a Dios lo que yo quiero que Él haga. Y empezamos a decirle a Dios en oración todo lo que Él debe de hacer por nosotros. Eso no es lo que está enseñando esta oración. Lo cual nos muestra que la oración ha sido equivocada. No estamos para decirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Estamos para decirle a Dios que estamos dispuestos ahora por su Espíritu Santo para hacer su voluntad, para vivir bajo ella. Me acuerdo de algunas palabras en las que Jesús, hablando con la samaritana, los discípulos pensaron que esta mujer le había traído algo de comer, porque ellos habían ido a una población a traer comida, y cuando vinieron le ofrecieron a Jesús de comer y Jesús dijo: no quiero. Ellos pensaron, creo que la mujer tuvo que haberle traído comida. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Me llama la atención esas palabras. Él dijo: mi verdadera comida es que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Por un momento pensemos. Jesús estaba diciendo que para él más importante que la comida era hacer la voluntad del Padre. ¿Es así para nosotros? ¿Es así para nosotros? Porque si no es así, no estamos alineados con el pensamiento de Cristo. No estamos alineados con su voluntad. Ahora, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y no es eso lo que buscamos todos los días? Y la voluntad de Dios está apuntando a que cada día usted y yo seamos más santos. Porque el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Ahora, nuestra voluntad está, amados hermanos, movida por las pasiones, por los deseos de nuestra carne, y por lo tanto esas pasiones y esos deseos son la fuente de nuestro pecado. Pero la voluntad de Dios es la fuente de nuestra santificación, o mejor, lo que nos lleva a la santificación. Lo mejor que nos puede pasar es que, haciendo la voluntad de Dios, nosotros seamos santificados diariamente. Y voy a pasar al segundo punto. Estaba esta semana hablando con Miguel, porque vamos a sacar un ciclo para la oración del Padre Nuestro, porque hoy nos toca avanzar rápidamente. Cada punto de estos creo que nos da a nosotros una lección supremamente grande, amplia y profunda. Pero hoy estamos haciendo así como algo panorámico. Entonces vamos al segundo punto. Así como los 10 mandamientos, los primeros 4 en la relación con Dios y los otros 6 en la relación con el prójimo, aquí en la oración lo primero está con Dios. Y ahora viene la parte que tiene que ver con nosotros. Y veamos, luego de la contemplación de la deidad, luego que hemos dicho que Él es nuestro Padre y todo lo que encierra eso, y además que hemos sido adoptados por Él y que Él es santo y que Él es Rey y que estamos para hacer su voluntad, cuando hemos hecho eso en la oración, ahora sí, entonces vamos a hablar de nosotros. ¿Sabe qué va a pasar después de que hayamos hecho esto? Nos queda poco por decir. Nos queda poco por pedir. Y lo que vamos a pedir ahora es conforme a la voluntad de Dios. Veamos cómo sigue la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué estoy viendo ahora? Que como un pequeño niño que confía en su padre, solo pide pan. Cuando los niños están bien pequeñitos, ¿verdad? Ellos no piden tanto. Los hijos se vuelven caros en la medida en que van creciendo. A un bebecito le ponen, amados hermanos, unas bauchitas, unos zapatitos de lo que sea, y él no protesta. Pero el niño ya llega a ciertos años y entonces, si la zapatilla no tiene la marca tal, el niño protesta.
¿Pasa o no pasa? Pero el bebecito recibe lo que el padre o la madre le da. Aquí hay bebés entre nosotros. ¿Y qué tal el bebé viendo a la mamá preparar el biberón? Mamá, esa leche no me gusta, esa marca no me gusta. A él lo único que le importa es que la mamá le dé el alimento, no más. Confía en su padre, confía en su madre. Es más, cuando el bebecito ve el rostro de su mamá o de su papá, se alegra. Se goza estar en los brazos de quién. Pero comienzan a crecer y ya es bájeme, suélteme. ¿Se han dado cuenta? Si no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Pero hay algo interesante en esta expresión: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe qué noto ahí? Jesús le dijo a sus discípulos: no se pongan a pedir tanto en esto, ¿verdad? Mire, él dijo, ni siquiera pedimos el pan de mañana. Estamos pidiendo el pan de hoy, de cada día, dánoslo hoy. ¿No creen que nos enseñaron a pedir para mañana también, por si acaso? Porque hay un discurso bien elaborado en medio de la sociedad, y es el discurso del rico insensato. El rico insensato tenía los graneros llenos, pero ¿sabe qué dijo? Haré unos graneros más grandes y los voy a atiborrar de toda clase de productos y de bienes para muchos años, dice el texto bíblico allá en Lucas. Voy a llenar mi granero para muchos años. Y viene la voz que le dice: relacionemos bien. Jesús le estaba diciendo a los discípulos ahora: pidan el pan de cada día, el pan de hoy. Quiero preguntarles, ¿desayunaron hoy? ¿Alguno corre el riesgo de almorzar hoy? Es probable que alguno tenga el riesgo de tener que almorzar. El pan nuestro de hoy ha sido provisto por Dios. Pero resulta que el necio, el rico insensato, él estaba haciendo provisión para muchos años. Yo sé que aquí anunciar esto, amados hermanos, puede parecer que yo estoy diciendo cosas absurdas. Solamente quiero que piensen en la Biblia, no más. Pastor, hay que pensar en el mañana. A mí la Biblia me dice otra cosa. Y el único mañana en el que debo pensar es que mi relación con Dios hoy es lo que determina lo demás. No sé si me hago entender. O sea, vivo hoy para Dios, ya. Y aquí me está diciendo comer. Uno nace y lo primero que va a pedir es comida. No más, comida. Pero aún así estaba diciendo: no pidan por el pan de mañana, ni por el pan de toda la semana. Y hay una lección dada a Israel en el desierto cuando recogían maná que tiene concordancia con esto. El Señor les dijo: no recojan para mañana, solo recojan lo que se van a comer hoy. Le pregunto, ¿le genera incertidumbre esto de solo pensar en el hoy? O sea, solo tratar de asegurar el pan de hoy y mañana ¿qué va a pasar? Espere que el mañana se convierta en un hoy, para ver que Dios siempre proveerá a sus hijos. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a sus hijos? Es más, Él ha dicho claramente en su palabra: no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Dios nos va a sustentar. Pero hay una
situación difícil para el pueblo de Dios que entra en angustia con cierta frecuencia, porque el discurso de este mundo de que debo pensar en el mañana y la intención de asegurar el mañana me pone a mí en angustia, porque cuando miro hoy solo tengo para hoy y me están diciendo que asegure lo del mañana, pero si hasta ahora tengo lo de hoy, y eso me genera angustia. Yo quisiera tener hoy lo de mañana, pero Dios me ha dicho: no pidas sino el pan de cada día. ¿Sabe qué significa eso? Que necesitamos aprender a confiar en quién, en Dios. A veces veo los niños por ahí, yo digo, tan rica la vida de un niño. Un niño no está pensando si están llegando las facturas. El niño no está pensando si se acaba el mercado. Él no está preocupado por eso. Los niños no se preocupan por eso. Qué rico. Solo cuando tienen hambre, van y buscan ¿a quién? A la mamá o al papá, y solo dicen: tengo hambre. Creo que en ese sentido Jesús estaba hablando de que debemos aprender a ser como niños. Amados, observe también lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso tiene que ver, amados, también con el hecho de que dependemos completa y absolutamente de Dios, pues solo Dios puede hacer que la tierra produzca, nadie más. No hay pan si Dios no hace que la tierra produzca. Usted puede ganar mucho dinero, pero su cuerpo no fue diseñado para tragar billetes. Y las sociedades han existido, las civilizaciones han existido sin el billete por mucho tiempo. Las civilizaciones antiguas. Pero no pudieron existir, o mejor, no hubieran podido existir si no hubiera habido alimento. Ya. Entonces, amados hermanos, algunos dicen: lo que necesito es plata. Uno puede tener unos billetes y no encontrar qué comprar. Voy a ir cerrando y de pronto no sé qué haremos con el resto del Padre Nuestro. ¿Por qué razón? Estoy ya he contemplado la oración, mejor he contemplado a Dios en la oración, y ahora estoy solo como el niño de escasos años diciendo: dame el pan de hoy. Confío plenamente en Dios. Así que, hermano, deje la angustia. Hay padres angustiados, tienen sus niños de 2 o 3 años, están angustiados en qué universidad van a estudiar. Pero a eso le llaman, a ver, ¿cómo lo digo? Eso es ser previsivos. Y eso es tener las cosas claras en esta vida. Eso es claridad. Hemos llamado a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Es más, algunos tienen la capacidad de que antes de que sus hijos nazcan, ya asegurarles la universidad. Pero sabe una cosa, lo que no le pueden asegurar es si ese hijo va a vivir. ¿Estoy diciendo que seamos descuidados? No. Le estoy diciendo no confíes en su famosa previsión, confía en la grandeza de nuestro Dios, en su poderío y majestad. Y vamos a ir viendo en el día a día, hasta que la vida se nos va, que Él es fiel a sus palabras. Esta semana hubo un gran alboroto aquí en la ciudad porque están prohibiendo ahora el parrillero hombre. Y a mí alguien me preguntó porque yo ando en moto. No ando tan bien porque cada rato me caigo, pero ando en moto. No conviene que vaya parrillero conmigo. Luego la medida no afecta mucho. Estaba pensando, ¿y por qué entra la gente en tanto alboroto?
Antes no habían carros y la gente iba a pie. Después vinieron los carros y chévere. Y cada vez somos más discapacitados. Porque de alguna forma todo esto como que nos va discapacitando en cierta medida. Yo no quiero decir que los moteros no tengan la razón o que el gobierno no tenga la razón. Simplemente quiero decir, ¿por qué tanta angustia? Muchos de los que ahora están protestando antes no tenían ni moto. E iban al trabajo y volvían. En busetas, en buses destartalados. Y a pesar de los destartalados, uno los veía durmiendo ahí en las sillas, echando baba. Ya. Era como más tranquila la vida. Bueno. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Solo cuando hemos contemplado esa relación que tenemos con el Padre, su santidad, su reino, su gloriosa voluntad, y hemos centrado la oración en Dios, no en mis necesidades, no en mis problemas, no en mis angustias, sino en su grandeza. Y al ver toda esa grandeza, solo me queda confesar que soy pecador. Y entonces debo concluir ahí diciendo: Señor, perdona mis pecados. Sé que a veces oramos y casi que ya no hay confesión en la oración. Eso habla mal, o quizá esté diciendo que de pronto usted ya no tiene por qué pedir perdón. Pero todos los días nosotros somos testigos de esa lucha, ¿verdad? Con las inclinaciones que aún tratan de llevarnos a pecar. Y nos toca en la noche decir: Señor, hoy iba conduciendo mientras iba para la iglesia y se me atravesó cierta persona, y a la verdad, Dios, perdóname, porque tuve toda la intención de alcanzarle, de amenazarle. Todo lo que nos pasa cuando conducimos, ¿no? Escuché en algún momento a una persona que decía que los hombres nos subimos a un carro y nos transformamos. Yo no sé si eso sea tan cierto. Aquí veo unos hermanos que son supremamente nobles, pacientes, muy buenas gentes. Espero que algún día no nos encontremos en la vía. Porque a veces nos enojamos, ¿verdad? Y no solamente eso, en otras situaciones de la cotidianidad, el asunto nos toca pedir perdón. Perdona, Dios, nuestras. Pero no solo pedimos perdón por nuestros pecados, sino que cuando hemos contemplado la grandeza de Dios, sabemos que podemos también ahora, facultados por la acción gloriosa del Espíritu Santo, perdonar a quienes nos han ofendido. En otras palabras, como he sido perdonado, yo puedo perdonar. Porque el que no puede perdonar al otro, significa: este no ha sido objeto del perdón de Dios. Porque cuando hemos sido perdonados, somos impulsados por ese gozo y esa alegría de haber sido perdonados, de hacer partícipes a los otros también de ese perdón. Qué fácil es pedirle perdón a Dios para arreglar cuentas con Él, pero qué difícil es perdonarle al otro la simple ofensa que nos ha hecho. Y aquí en la oración no estamos pidiendo, lo único material aquí propiamente es el pan de cada día. Pero luego él se olvida de las cosas materiales y comienza a decir: creo que deben pedir, y si deben pedir algo, deben pedir cosas que hacen falta internamente en cuanto a su condición espiritual. Y en la condición espiritual, el no perdonar es muestra de no redención. Porque si usted ha sido perdonado, ahora ¿qué debe hacer? Por gracia ha recibido perdón, ahora por gracia perdona. Y cuando usted perdona, usted descansa. Cuando usted perdona, usted se goza. Pero el que no perdona anda amargado y el otro feliz. Gózate en el perdón de Dios, pero goza perdonando a otros. Y finalmente el Señor dijo esto:
no nos metas en tentación. Ese pedacito me tuvo un buen rato, hermano, pensando, bien difícil esto. Porque yo pensaba, y si le digo a los hermanos que Dios es el que nos mete en tentación, ¿qué van a pensar de Dios? Jesús dijo, orándole al Padre, y no nos metas en tentación. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, ahí hay toda una discusión. Santiago dijo, Dios no tienta a nadie. Y decimos amén, ¿verdad? Dios no tienta a nadie. Dios no es el tentador. Pero para que un hijo de Dios sea expuesto a la tentación, ¿quién puede permitir tal cosa? Dios. En esa dirección es que el Señor está diciéndole a los discípulos, finalmente todo el reino le pertenece a Él. Él es el soberano. Y luego si hay alguien que viene a tentarle, bueno, Dios es el único que puede permitir que usted sea tentado. Pero si usted va y mira 1 Corintios capítulo 10, la Biblia nos dice que Dios, amados hermanos, nos dará, veámoslo bien, ahí al pie de la letra, para 1 Corintios capítulo 10, dice así. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está diciendo la Biblia que Dios no nos dejará o no nos dará una tentación más de la que podamos resistir. Ahora, las tentaciones son de diferentes índoles. Por ejemplo, dinero es tentación, fama es tentación, reconocimiento, honor, todo eso es tentación. Enfermedad es tentación, pobreza es tentación, problemas es tentación. Lo uno y lo otro finalmente. Calvino decía que a la derecha estaba la riqueza, el honor, el poder y todas estas cosas que parecen buenas, y que a la izquierda estaba todo lo que parece malo. Y él decía, lo de la derecha es la tentación, o mejor, elementos que me pueden llevar a mí a la tentación de olvidarme de Dios, porque tengo dinero, tengo honor, tengo reconocimiento y me puede olvidar de Dios. ¿Recuerdan la oración de Asaf? Y luego dijo, pero lo de la izquierda también es la tentación de enfadarme con Dios. Eso me lleva a la tentación de decir, Dios no me ama y yo mejor entonces no camino más con Dios. ¿Cuántos en situaciones de tragedia han, aún insultado a Dios? Han renegado, ¿verdad? A causa de eso. Finalmente cualquier cosa podría ser un elemento de tentación. Y el Señor les estaba diciendo, oren a Dios, diciéndole al Padre nuestro que nos guarde en la tentación. No que no seamos tentados. ¿Por qué razón? Porque la tentación es parte de la experiencia del cristiano en la tierra, pero que nos libre de caer en la tentación, porque caer en la tentación es caer en el mal. Caerse del puente no es solo caerse del puente, es a dónde caes. Caer en la tentación es caer en el mal, y caer en el mal es perdición. Sin embargo, el Señor estaba diciéndonos entonces que el único que nos puede guardar para no caer en tentación y no caer en el mal es Dios. O sea que, ¿dónde está su fuerza? Usted no puede decir, no, yo soy fuerte, vigoroso espiritualmente, a mí nada me mueve. Creo que ya está caído. Ya lo tentó el orgullo y ya lo venció. Hermanos, que el Señor nos libre del mal. Y cerramos la oración de la siguiente forma. Luego que hemos procurado ver a Dios en la oración, su grandeza, su santidad, y estar consciente de nuestra insignificancia, nos debe llevar de nuevo a la contemplación de Dios. Como cerró el Señor Jesús la oración diciendo, porque tuyo es el reino, el poder, el honor y la gloria. ¿Quiere estar en pie? Levántese diciéndole al Señor, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos.
Vamos a hacer una oración. Y en esta oración vamos a tratar de ir por la guianza del Padre Nuestro, ¿les parece? Pero le voy a invitar a acercarse a Dios confiando que Él es su Padre y que no hay Padre como Dios. Pero en la medida en que reconocemos que Él es nuestro Padre, estamos reconociendo la obra de su Hijo, que nos permite ser hijos de Dios, Padre nuestro. Señor, gracias porque no puedo decir Padre mío a raíz de que no es una relación individual, sino también corporativa. Y aquí estamos, Dios, para decir Padre nuestro. Somos un cuerpo, unos con otros, tu iglesia, y tú eres nuestro Padre, quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, quien dice a los vientos que se detengan y se detienen, que hace que la ola repose, que hace que el sol oscurezca, que hace que la tierra se mueva cuando Él así lo quiere. Tú eres nuestro Padre. Dios, perdóname, porque no debería estar angustiado, atribulado, pensando en qué va a pasar conmigo, en qué va a pasar con mi esposa o con mis hijos después de mí. No debería estar pensando en qué me va a pasar mañana. Debería solo estar contemplando su grandeza y su gloria, que es lo que permanece eternamente y para siempre, pues nosotros no somos más que neblina, Señor, que se desvanece rápidamente. Padre, gracias por tu Hijo, porque por Él hemos sido adoptados. Somos hijos tuyos. Cuán altísimo privilegio nos ha concedido tu gracia. Somos tus hijos, hijos del Dios creador, sustentador, del Dios salvador. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque tú eres por nosotros. Y si tú eres por nosotros, nadie contra nosotros. Porque no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste, Señor, para que por Él nosotros fuésemos reconciliados contigo, Padre. Enséñame a santificar tu nombre, Dios, todos los días de mi vida. Que mis obras redunden para la gloria tuya. No para la autoproclamación o en búsqueda de reconocimiento, sino de que tu nombre sea exaltado, Dios. Que mis pensamientos sean para dar honor a la gloria tuya, Padre, para santificar tu nombre. Que mis sentimientos sean, Señor, para honrarte a ti en la santidad tuya, mi Señor. Que mis obras, que la gente de allá afuera que no te conoce pueda ver a través de las obras de tus hijos tu gloria y alaben, Señor, tu grandeza y reconozcan